iniciamos una nueva charla de esta Barcelona neoclásica y romántica, la lección 3. Ahora vamos a actuar en la calle Anselmo Clavé. Fijaros que primero hablábamos de la calle Ferran, una calle abierta en el neoclasicismo en 1823, y que realmente va a coincidir en gran parte con las viejas calles romanas, que parte de la Plaza San Jaime, que también coincidía con el Foro Romano. Luego vimos la Plaza Real, abierta sobre el antiguo convento de capuchinos, y ahora vamos a ver esta calle que, como veis, limitaba la ciudad romana, y coincidía probablemente con los pequeños acantilados que de la ciudad romana caían hacia el mar, y también coincidía con el borde de la ciudad medieval. Fue un borde donde se colocaron conventos como el de San Francisco, el de los mercedarios de la iglesia de la Merced, y luego ya se queda todo envuelto por la muralla, que va a definir la frontera realmente de la ciudad. Vamos a recorrer esta calle hasta la Plaza de la Merced. Aquí tenemos la Rambla, la maravillosa Rambla que llega ya al mar, y al lado teníamos la antigua fábrica de cañones, un edificio de finales del siglo XVII, del cual aún conservamos su planta baja y sobre el cual después fue fundición de campanas y sobre el cual se va a instalar una institución importantísima, el Banco de Barcelona, uno de los primeros, si no el primero de los bancos de España, 1844, por el arquitecto del neoclasicismo que se llamaba Oriol Mestres. Y aquí tenemos ya el inicio de la calle. Fijaros, bueno, en esta fotografía, casi recién acabado el edificio, que culmina perfectamente lo que va a ser luego el carrer de la Banca, es decir, una actuación muy interesante de una pequeña plaza circular, un carrer que va a afectar también a la calle Clavé. Y aquí tenemos el edificio del gobierno militar, un edificio impresionante, quizá poco valorado en Barcelona, pero que es un edificio tan monumental que podría servir como palacio real de cualquiera de las monarquías europeas, que es un edificio realmente fantástico. Su construcción es de 1921 al 30. Alguien se pregunta, ¿cuál es este estilo? Claramente es un estilo clásico, pero aquí no corresponde al neoclasicismo que estamos estudiando, es un neoclasicismo de 1800, 1850, sino que responde a un movimiento clásico que se da después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial supuso el fracaso de toda esa burguesía riquísima de la Belle Époque que había llevado a Europa a un punto de máximo desarrollo, pero con grandes diferencias sociales, y que condujo al final era un régimen de partidos políticos, de una corrupción enorme, y que conduce a la destrucción de Europa en la Primera Guerra Mundial, un suicidio de Europa. Por supuesto, después de esa guerra era inadmisible que volviese esa burguesía al poder, y surgen una serie de movimientos, en parte sociales, que tratan de imponer un nuevo orden. Son los movimientos, por ejemplo, como pudo ser la Revolución Rusa, o el nazismo, o el fascismo, o muchos movimientos, en cierta manera, considerados de derechas, también en Estados Unidos, en Inglaterra, Francia, Hungría, Rumanía, que querían imponer una Europa más disciplinada, más serena, más limpia, sin corrupción de los partidos, y que en cierta manera va a conducir a regímenes totalitarios. Esa arquitectura, que tiene distintas versiones, la Sociedad de Naciones de Ginebra, por ejemplo, que se hace para evitar una nueva guerra mundial, se hace en un estilo clásico un tanto abstracto, muy cercano al Art Déco, pero a la vez hay estilos, ese estilo clásico puede ser más literal, como es este edificio, o puede ser como el clasicismo del nazismo, también muy monumental pero más abstracto, o como el clasicismo moderno de Mussolini. Bueno, en todos los países, incluso en Estados Unidos, con el Art Déco, se da esa búsqueda de un nuevo clasicismo. También en Cataluña, después del modernismo, de todas sus exageraciones, aparece el noucentismo, que es la búsqueda de unas raíces mediterráneas, serenas, donde Dors fue uno de sus paladines. Pues bien, es por tanto un edificio perfectamente integrado en las corrientes europeas de su tiempo, que ha heredado mucho de la gran escala de la Europa cosmopolita de los años 10 y 20, pero que pretende crear una sociedad serena, clásica, de cierta manera que no produzca los excesos que ha producido
la sociedad anterior. Fijaros que este edificio está situado, coincide, no totalmente, pero casi exactamente con lo que era el convento de San Francisco. Los franciscanos y los dominicos se sitúan en los bordes de la ciudad medieval, para el que quiera escuchar mis charlas sobre la historia de la ciudad, y los franciscanos normalmente se colocaban en la puerta de más tráfico y los dominicos en otra puerta, porque ambos vivían de las limosnas, en otra puerta más serena. Los franciscanos normalmente son conventos que han desaparecido, porque al ser la puerta de más movimiento, pues ha sido sustituido por edificios por oficiales o bancos o edificios comerciales. En este caso también han desaparecido. Sobre él se va a colocar el cuartel. Es uno de los casos curiosos que teníamos el ábside del convento, rodeado por la nueva muralla que levantó mucho la rasante para defender Barcelona en el mar. Fijaros, aquí ya se ve el cuartel. Esto es un caso curioso. Estamos hablando de la Europa de la burguesía, de la Barcelona burguesa, de la Barcelona constitucional, neoclásica y romántica, y es curioso que todos estos movimientos constitucionales que hablan de la Constitución de 1812, de las distintas constituciones, que aparentemente iban a dar la libertad al pueblo, la posibilidad de elegir y decidir su destino frente al régimen tradicional, realmente lo primero que hacen son cuarteles. Es decir, expulsan a la Iglesia de sus conventos, de sus monasterios, dejan a esa España sin atención primaria, sin atención a los niños pobres, la dejan también sin atención hospitalaria, porque expulsan a las órdenes que cuidaban a los enfermos, y lo primero que hacen no son hospitales ni escuelas, no, son cuarteles. Es decir, ese régimen constitucional de libertades lo primero que hace es cuarteles y luego cárceles. Es decir, que realmente es una gran contradicción. Por lo tanto, este siglo que estamos hablando tan apasionante va a ser un siglo de guerras carlistas, va a ser un siglo donde el ejército va a tener un poder enorme, donde va a ser un siglo de pronunciamientos, continuamente pronunciamientos militares. Es la época de los maravillosos uniformes, de los maravillosos vestidos femeninos, una época de esplendor, como estamos viendo en la arquitectura. Herencia de una arquitectura neoclásica. Pues bien, aquí tenemos uno de sus resultados, la sustitución de un convento bellísimo, gótico, franciscano, dedicado a la atención a los humildes, por un cuartel. Y posteriormente por el gobierno militar. Bueno, entramos ya por la calle de Anselmo Clavé. Fijaros, aquí tenemos un edificio clásico, muy en la línea de los que hemos venido observando, con estas esquinas redondeadas, típicas del neoclasicismo español, con esta sucesión de balcones de lo más alto a cada vez más pequeños y más esbeltos, con el zócalo de franjas horizontales típico del neoclasicismo, pero fijaros que ya esta barandilla ya es una barandilla casi modernista, esta barandilla con este abultamiento típica ya de 1900, es decir, que se van entremezclando muchas influencias en esta arquitectura. Por eso el llamarle neoclásica y romántica puede ir muy bien, porque asume todos los movimientos de ese siglo XIX. Bueno, fijaros la impresionante masa de este edificio, es un edificio que es poco valorado, pero que puede compararse con cualquier edificio de la realeza de los países, por ejemplo, escandinavos. Vemos aquí este almohadillado o este estriado horizontal típico del neoclasicismo, las preciosas piezas de los balcones, también como veis muy austeras, y la rejería, que es una rejería que curiosamente el neoclasicismo va a utilizar una rejería, por así decir, neogótica, con elementos que recuerdan mucho los arcos góticos, porque es una época en que aparece también la evocación del mundo medieval y esa se utiliza mucho para las rejerías. Bueno, ya veis el balcón corrido, aquí ha habido, este era el balcón probablemente original y luego posteriormente se ha hecho este balcón, esta rejería, para estar más a tono con los tiempos del modernismo. Seguimos y aquí aparece una casa también muy de esta época, que es del arquitecto Elias Rollent, es decir, el que hizo la Universidad de Barcelona en un estilo neorrománico, el que planteó la Exposición Universal, el que restauró Ripoll. Fijaros, por eso el romanticismo muchas veces se confunde con el eclecticismo, es decir, son arquitectos que son capaces de hacer un gran palacio neoclásico en estilo un poco isabelino,
y a la vez una universidad románica, que eran unos arquitectos extraordinarios. Fijaros que aquí está marcando un arco rebajado, formando una especie de torreón que limita 3 arcos de medio punto. Esto nunca habría hecho un arquitecto neoclásico, nunca habría mezclado estas tipologías, pero sí un arquitecto ecléctico o un arquitecto romántico, porque lo que da el romanticismo es una enorme libertad. Puede elegir ser uno clásico un día, evocar un monasterio medieval otro día, hacer una universidad neorrománica otro día, restaurar Ripoll otro día. El caso es crear unos arquitectos extraordinarios, con una manera de dibujar, una gracia en el dibujo, en los diseños de las barandillas, en la decisión. Fijaros, aquí hay ménsulas de balcón, perdón, pieza, losa de balcón, sujeto por la clave del arco, sin ménsulas, y aquí aparecen 2 nuevas ménsulas. Tenían una libertad absoluta en sus diseños. Y luego fijaros el mundo del eclecticismo es un mundo más femenino, mucho más delicado, mucho más suave, mucho más evolucionado que el mundo del neoclasicismo, que es mucho más, de esta manera, más varonil, más recio, más fuerte, más tosco, más violento, en cierta manera. Entonces, este mundo de la contraventana, con estos colores tan bonitos, típicos de Cataluña, este verde tan suave que yo siempre asocio al verde catalán, al mundo catalán, se va a repetir mucho en muchas de estas construcciones. Aquí está el pasaje, que va a ser el pasaje de la banca, y va por el interior de la manzana. Bueno, fijaros qué bonita esta carpintería de contraventana, con este detalle de una pieza más estrecha para que coincida con el grosor del marco. Normalmente esta pieza es más ancha porque la contraventana está más rehundida. Aquí se está acercando mucho al exterior, un detalle como de más finura, y como veis es un tema precioso. Luego ya veis las ménsulas que van apareciendo, las rejerías que van cambiando de un piso a otro. Ahí es una rejería más típica de este momento que es la mitad del siglo XIX. Aquí esta casa sabemos que es de 1869. Es decir, ya ha sido expulsada Isabel II del trono y es esa época, esos 6 años de Primera República, de Amadeo de Saboya, de gobierno provisional. Bueno, y aquí tenemos este gigantesco edificio fantástico, pero que es verdad que en estas calles, estos edificios institucionales, que luego el fin de semana están cerrados, existe el peligro de que maten un poco la calle, porque no es la respuesta de balcones, de vida, que da un edificio de viviendas. Y tenemos otro gran edificio de ese mismo momento, veis, de esta época de Isabel II, con su zócalo, herencia del zócalo neoclásico, pero este arco rebajado no es un arco neoclásico, el arco neoclásico siempre es de medio punto, el gran balcón corrido, fijaros también las rejería, bueno, las puertas, esto es muy importante, se han conservado muy pocas puertas de esta época y eran puertas normalmente muy bonitas, fijaros, es una puerta preciosa, por desgracia destrozada por los graffiti. Fijaros en esta moldura que empieza a ser respecto a moldura neoclásica, que es muy recta, esta empieza a tener ya muchos más matices, ya indica que es una época del romanticismo, la época isabelina. Fijaros que, sin embargo, los huecos, esta aparición de estos huecos que no son balcón, sino que muestran que es una habitación secundaria, o a veces es la escalera, indican nuevamente antigüedad. Y conforme va evolucionando el siglo XIX, esto ya no aparece, sino que todo pasan a ser balcones, porque importa muchísimo la apariencia, que sea una apariencia digna, y por eso se trata de que todos sean balcones. Eso indica nuevamente antigüedad en estas casas, igual que en esta de aquí. Fijaros que aquí se igualaron las dos casas por la cornisa, y sin embargo esta tiene más riqueza de contraventanas, de molduras, que en cambio esta en ese aspecto es más sencilla. Pero esto vamos a encontrar muchas veces la misma rejería o muy parecidas y casas diferentes que tienen en común el alero o que tienen en común, como digo, la rejería. ¿Veis? Esta es otra casa donde el zócalo es muy diferente, no tiene este estriado, aparece el arco de medio punto, el gran dintel, pero sí que aparece el mismo balcón corrido y la misma rejería del balcón. Pero esta no tiene contraventanas, no sabemos si las perdió.
Pero fijaros, bueno, la finura de estas cornisas, las piezas de piedra de los balcones son muy atrevidas, fijaros cómo vuelan. Y veis la rejería en que son arcos góticos, que es curioso, son casas muy clásicas, pero no les importa en la rejería evocar elementos medievales. Aquí vemos las dos casas que se parecen mucho, pero que esta no tiene ménsulas. Bueno, y esta ya es otra diferente que recuerda mucho a la primera, pero bueno, quería mostraros la secuencia de parecidos y a la vez diferencias entre unas y otras. Fijaros que la ménsula normalmente añade una gran riqueza a la composición de la fachada. ¿Veis? Aquí tenemos otro zócalo muy bonito de 3 arcos rebajados con unas ménsulas fantásticas y una rejería de forja quizá un poco más antigua de lo que indica el zócalo. Y ahora veis estas maravillosas ménsulas que quiero creer que son de piedra, no lo sé. Hay ménsulas que son ya de estuco en una época posterior. Quisiera creer que estos son ménsulas de piedra tallada. Fijaros la maravillosa cornisa, qué finura, muy diferente a esa. Esa es una cornisa de herencia neoclásica más fuerte y esta ya es una cornisa de una gran elegancia, de una gran finura. Fijaros también la diferencia de balcones que cada vez vuelan menos y cada vez son más estrechos y menos altos. Eso produce una sensación de lejanía, de perspectiva, haciendo que la casa parezca mucho más monumental de lo que es. Y esto, en mi opinión, es una herencia del barroco, porque lo hemos visto en muchas casas del siglo XVIII de Barcelona, que tiene este juego de balcones que se van reduciendo y da la impresión que es una fuga, una perspectiva lejanísima. Aquí tenemos esa otra secuencia donde, como veis, hay una puerta que es diferente, que es la puerta principal, y aquí tenemos esta secuencia de arquerías. Es decir, que este edificio que estamos viendo es un edificio muy monumental, con un gran tamaño de fachada. Y este es el eje, por así decir, del edificio. ¿Veis? Esta es la puerta que tiene un dintel mucho más trabajado, también mucho más trabajado los bordes, y que detiene las estrellas horizontales que quedan detenidas. Fijaros también, este balcón tiene muchas más ménsulas que los balcones normales de la casa. Son muchos matices que indican que estos arquitectos eran realmente extraordinarios. Continuamente introducían pequeños matices para valorar más las fachadas. Bueno, fijaros, aquí ha renunciado a esas pequeñas molduras que teníamos en las otras casas y es un perfil muy, muy elegante que lo encontramos en el neoclasicismo. Bueno, fijaros qué bonita la cornisa y también el tamaño del frente. Es un edificio, casi un palacio de gran tamaño. Enfrente tenemos este otro gran palacio que es el gobierno militar. Seguimos y vemos otra casa, esta más esbelta. Claro, es también la austeridad de los huecos, la asimetría también y la secuencia de balcones que va uniendo. Esto normalmente indica una época posterior, cuando va uniendo balcones, que en cierta manera se pierde el ritmo del balcón solitario, que es el que da mucha elegancia a las fachadas. Y aquí de al lado tenemos otra, muy parecida, asimétrica también. Fijaros el vuelo tremendo de las losas del balcón, muy atrevido, y que también, como veis, va uniendo huecos, de esta manera perdiendo la ocasión de crear un ritmo más rápido en la fachada. Y al lado tenemos otra casa, que es la que da a esta calle lateral, que fijaros que esta va a conservar, esto aparece en muchas casas, que es esta manera de tratar el dintel, con esta suave curvatura. Recordáis que lo habíamos visto en la Plaza Real, en las calles que entraban a la Plaza Real, coincidiendo por tanto con la época de Isabel II. Pero es realmente algo muy atrevido, porque ya no es un arco rebajado, ni es un arco de medio punto, sino ya indica algo que luego el modernismo va a tomar, que es la continuidad de las líneas de la fachada. Sin embargo, como veis, las barandillas siguen con esos arcos góticos. Siempre que veis esto, normalmente va acompañado de contraventanas, y es una arquitectura muy... Aquí vemos esta preciosa puerta, también otra de las puertas que se han conservado de esta época.
Quizá los colores no sean muy, muy acertados, estos colores naranjas que quizá van quizá menos con la finura que tiene la casa. Veis también las contraventanas tan bonitas, con esta asimetría para salvar el mechinal del hueco. Al lado tenemos una casa, tenemos la fecha, que es de 1870, que tiene el Pasaje de la Paz. Fijaros que actúa con un gran arco, acompañado por dos arcos rebajados y flanqueado por balcones que no quieren volar demasiado para no quitar protagonismo al gran arco. Ese es un pasaje muy importante que va a conducir luego también hacia la Rambla. 1870, es decir, ha sido derrocada Isabel II y estamos en el gobierno provisional que luego dará paso a Amadeo de Saboya y luego a la Primera República, hasta el año 74 en que volverá Alfonso XII. Bueno, fijaros el hueco este tan austero, acompañado por estos huecos que apenas vuelan para dar protagonismo al arco del pasaje. Mirar también las molduras, veis, aparece esta moldura intermedia que indica que ya estamos lejos de ese neoclasicismo tan puro de 1840-50. Como veis aquí una insinuación de torreones que flanquean un elemento más suave, que es el elemento intermedio, en este caso más suave porque tiene la apertura también del arco. O sea, están llenos de matices estas arquitecturas. Este es el pasaje, fijaros qué pasaje más cuidado. ¿Veis estos barrotes? Casi parecen barrotes de forja, muy, muy, muy bonitos. No habíamos visto estos barrotes así. ¿Recuerdan los que utilizan en la Plaza Real, en los elementos fuertes de la Plaza Real, pero que tienen un plinto muy, muy fuerte? Estos son diferentes, son más elegantes, podríamos decir. Y mirar qué bien organizado, qué delicadeza en ese patio tan esbelto. Es una arquitectura muy, muy cuidadosa, muy, muy bien hecha. Aquí tenemos el final del pasaje, con esta construcción que se incorpora a él. Y realmente es una arquitectura espléndida. Con ella, esta arquitectura, pues se pueden hacer grandes ciudades. Si seguimos, encontramos otras parcelaciones. Ya veis, aquí también tenemos esa secuencia de arcos rebajados, de arcos centrales y la misma molduración que hemos visto antes. Fijaros las barras estas que eran para las grandes lonas que filtraban la luz y que yo creo que todas las ciudades españolas que tenían este sistema tendrían que recuperarlo, porque era una ciudad con las lonas al viento, una ciudad muy luminosa, muy alegre. Aquí tenemos al lado otra casa también muy bonita, fijaros con una secuencia, mirar este arco central, qué molduración tiene tan bonita. Y de nuevo un balcón corrido y una serie de balcones equilibrando los torreones del centro. Y aquí tenemos la calle, para que veáis cómo va la calle, y este edificio que sé que me vais a criticar, porque voy a decir que me parece un edificio muy, muy interesante. Fijaros que es un edificio que cuando uno lo ve, realmente se integra muy bien en la calle. ¿Por qué? Porque todos estos balcones, con sus contraventanas, con sus toldos, no es más que son elementos ligeros que se asoman hacia la calle, como las pestañas, por así decir, en la mirada, en el ojo, ¿no? Y este actúa igual. Todos estos elementos tan ligeros que vuelan un poquito, que tienen estas lamas tan finas, no hacen sino repetir la idea de la contraventana, la idea de los barrotes de los balcones, es decir, crean una fachada de mucha vibración hacia la calle. Y sin embargo, hacia aquí ha optado por una postura más clásica, continuando el clasicismo de estas grandes fachadas, con una serie de huecos verticales, con sus balcones, con distintas anchuras. Y fijaros que cambia el material. Aquí hay una especie de estucado, mientras que aquí aparece el ladrillo. Es un edificio, me parece fantástico. Fijaros qué contraste más bonito, con este elemento tan grueso, como si fuera una pantalla que crease hacia aquí algo mucho más abierto, mucho más transparente. Solo tiene un fallo, y es que esta planta baja es muy baja
para la altura que nos tienen acostumbrados los grandes edificios neoclásicos de esta calle. Es una pena que no haya optado por una mayor altura en esta planta baja. Pero el edificio, fijaros qué bonita, incluso a pesar de ser muy abierta, este elemento, como es tan ciego, y a pesar de ser muy ligero, pues realmente crea un contraste precioso. Además, fijaros que aquí aparece el ladrillo, aparece el perfil de acero que lo sujeta todo. Está muy bien pensado. Solo le falla el que esto tenía que haber sido más alto. Tenía que haber sido la planta baja dignísima. Pero fijaros cómo esta ciudad es tan elegante, tiene una arquitectura tan buena que es capaz de admitir que en una secuencia de machones y arcos es capaz de admitir la aparición de un elemento de vidrio. ¿Por qué? Pues porque tiene este elemento macizo, tiene este otro elemento horizontal también muy poderoso, y porque todo está en una gran armonía. Y viene muy bien a veces en una calle de estas, esta maravillosa cristalera. Creo que es un edificio muy bonito. Tenéis que volverlo a ver, mirarlo con otros ojos. ¿Veis? Es una pena esto que realmente el no haber tenido la planta baja más alta hace que estas líneas no coincidan con las líneas de las construcciones y que acaba con menos altura. Pero fijaros, realmente es un muro cortina, todo transparente, pero que está con esta maravillosa celosía de madera. Creo que es un edificio fantástico, de verdad. Fijaros frente a este tan monumental, que en cierta manera corre el peligro de matar la calle, bueno, pues aquí tenemos un edificio lleno de vida, lleno de movimiento. Esta es la calle lateral. Aquí vimos perfectamente cómo se integra perfectamente en esta imagen. Nadie diría que haya un edificio moderno. Se integra perfectamente. ¿Veis? Lo único, este contraste tan fuerte entre las alturas de las plantas bajas, que son aquí muy altas, y este tan bajito. Y claro, una planta baja, pues quita un poco de categoría a la calle y a la arquitectura y al edificio. Pero veis que parece un edificio muy bonito. Es verdad que él no evoca para nada esta Barcelona clásica, burguesa, tan rica, sino que parece que apunta más a la arquitectura popular mediterránea. Eso podríamos decir que es un error, porque estamos en un barrio de una gran elegancia, ¿no? Pero bueno, ya veis que al final el tratamiento también de las losas, todo está hecho con mucha delicadeza y en eso enlaza con esta arquitectura isabelina. ¿Veis? Aquí, bueno, este contraste que ya lo hemos comentado. ¿Ves? Aquí lo tenemos, aquí teníamos el pasaje de La Paz, ahí teníamos el pasaje de la Banca. Bueno, seguimos avanzando. Aquí al lado de este edificio moderno tenemos, fijaros, este impresionante zócalo que continúa en el edificio de al lado. Aquí hay pequeños cambios. Fijaros también la puerta tan bonita, las ménsulas, el estriado de la planta baja. Bueno, y sobre todo ha conservado las contraventanas en los huecos. Hoy son edificios realmente palaciegos. ¿Veis? La cornisa recuerda mucho a la que hemos visto antes en la acera de enfrente. Esta cornisa finísima, muy diferente de la cornisa neoclásica. Esta ya es una cornisa isabelina, una cornisa romántica. Fijaros las barras para las lonas. Qué tema tan bonito. Lo he dicho otras veces que el hueco español frente al hueco normalmente nórdico, que realmente tiene muy pocos filtros, el hueco español tenía 6 filtros. Al interior tenía unas cortinas opacas. Luego venían los visillos. Luego venía el ventanillo, que era una madera opaca que tapaba la luz. Luego venía la verdadera carpintería con el vidrio. Ya tenemos 4 filtros. Luego venía la contraventana, 5 filtros. Y luego venía el toldo o la lona, 6 filtros. Era algo realmente increíble. Bueno, fijaros aquí qué curioso, qué pequeñas son estas ménsulas. Es sin duda algo intencionado, la sensación de que quiere el arquitecto que domine la gran losa. Y luego fijaros la secuencia casi imperceptible en que cada balcón es más pequeño y vuela menos para crear esta sensación de fuga, de perspectiva del edificio. Pero bueno, con estas molduras son realmente unas fachadas fantásticas. También es muy bonita la rejería, muy rica. Y esta casa era casi igual. Fijaros que sí con la rejería, pero ha perdido esas ménsulas y le hace parecer un poco más pobre, si os fijáis. También ha tenido un tratamiento diferente
en los zócalos, aunque realmente son dos casas gemelas. ¿Veis? Aquí tenemos el paso entre la velena, entre las dos, y esta ha sido con un tratamiento más de 1900, un poco más tosco, si os fijáis, comparado con ese otro tratamiento. Por lo demás, esto es idéntico, ¿veis? Casi las molduraciones son casi idénticas. Esta parece un poco diferente, pero luego cambia que aquí no hay ningún tipo de ménsula. No sabemos si aquí hubo una reforma y le quitó esas ménsulas, puede ser, estas casas. Pero fijaros que también tiene una connotación diferente en que crea un ático en ese piso, cambia también el alero, es decir, esta en cierta manera busca un mayor barroquismo en esos elementos frente a la finura de esta. También renuncia un poco a la curvatura, herencia del neoclasicismo de esta es ya más recta. Hay pequeños matices que las diferencian, pero aún así las dos son impecables. Quizá el tratamiento es más tosco del zócalo, pero ya veis, son casas fantásticas. Luego ya veis que la losa sin la ménsula se ve un poco desvalida, ¿no? Porque son losas muy potentes. También ha sido como pintada, entonces no vemos realmente las piezas de piedra que la conforman. Y eso quizá la empobrece un poquito. Pero esto es idéntico, estos maravillosos mechinales de los huecos. Bueno, y enfrente teníamos otra casa, también de esta misma época, con estos estriados que vimos, las carpinterías muy parecidas. Fijaros las ménsulas tan pequeñitas, ya bastante abstractas, bueno, la secuencia, el alero, todo es diferente. Todas las casas son diferentes, o bien su rejería, o bien su molduración. Es decir, eso es lo que tiene, en cierta manera, el eclecticismo, el romanticismo, una gran libertad de diseños que el neoclasicismo no tenía. El neoclasicismo, casi todas sus ménsulas tienden a ser muy parecidas, tiende a unificar, a igualar. Y aquí tenemos una casa de los 50-60 que contrasta muchísimo porque aparece el ladrillo visto, algo muy raro en este barrio. En general, el casco viejo barcelonés son todo o piedra o enfoscados, muy suaves. Normalmente no aparece el ladrillo. Por eso es un contraste que siempre empobrece un poco la calle. Luego tiene unas grandes terrazas, como veremos. Tiene elementos bonitos, este elemento de zócalo, de dintel, que va separando la parte de piedra de los portales, el gran balcón, pero como veis ya todo es ya de una gran tosquedad. Es ya la arquitectura del movimiento moderno, muy abstracta, ya no hay decoración, no hay artesanía, no hay trabajadores manuales, todo pasa a ser más abstracto y mucho más pobre. Fijaros la pobreza de este lienzo frente a la riqueza que estamos viendo. El movimiento moderno fue un paso hacia atrás en muchas cosas, en otras fue un paso adelante, en la búsqueda de la luz, en la diafanidad de los espacios, pero se perdió tanta tradición, tanto saber, tanto dibujar, que realmente fue una vuelta, de cierta manera, a una cierta barbarie. Y aquí continuamos con dos palacetes. Fijaros, este es un pequeño palacio que era de la Cámara de Comercio, creo que es. Es la sede del síndico, sí, un edificio del neoclasicismo, pero que ha sido muy transformado. Era el palacio de un marqués, 1774. Pero como veis, esto ya es realmente del romanticismo. Estas grandes ménsulas no son del siglo XVIII. Fijaros la impresionante, preciosa puerta, el tratamiento del balcón, estos barrotes que los hemos visto siempre de la época de Isabel II, estos barrotes tan elegantes, tan clásicos, tan verticales, muy, muy bonitos, y que normalmente siempre tienen un elemento macizo como flanqueándolos. Pero bueno, esto es una maravillosa puerta. También hay que decir que la carpintería es muy interesante. La puerta, fijaros, esta secuencia de distintos niveles para adaptarse. Bueno, es interesante esta puerta. Y luego fijaros que es la aparición de estas. No sabemos hasta cuál es el límite de lo que era el palacio barroco y lo que es ya una aportación del siglo XIX. Todo esto sin duda son aportaciones del XIX, probablemente también todos estos capialzados, pero la composición probablemente sea de ese viejo palacio del barroco. Es un palacio con solo baja más 2,
Por desgracia, por detrás ha sido transformado por una arquitectura moderna que derribó y dejó solo la fachada. Y enfrente tenemos otro edificio muy curioso, que es de 1850 al 75, donde aparece, según Cirici, historiador del arte, aparece la primera balaustrada de mármol de este romanticismo catalán. Fijaros que es un palacio muy afrancesado por el tipo de hueco, por esta rejería. Esta rejería aparece en el siglo XVIII en Francia, llegó a España con los Borbones y sustituyó la rejería de barrotes, barrotes de pera, típica rejería española. No la llegó a sustituir del todo, pero aparece en muchos palacios del XVIII, aparece esta rejería maravillosa que supone un viento de libertad. Pero luego volvió la rejería neoclásica, volvió la rejería en fundición y se abandonó esta rejería que estaba hecha en forja. Luego, curiosamente, con la Belle Époque, a partir de 1900, vuelve a crearse maravillosas rejerías de forja. Siempre yo consigo que la forja es más valiosa que la fundición. La fundición al final es un molde y pueden repetir miles de ejemplares, pero la forja está hecha realmente manualmente. Y es maravilloso que en 1900 vuelve esta rejería de forja, basándose en modelos del siglo XVIII francés y español. Bueno, fijaros la balaustrada de mármol, qué elegante es, qué vertical. Es un edificio muy, muy vertical, muy francés, muy alejado del neoclasicismo, en cierta manera, catalán, barcelonés. Bueno, aquí tenemos la plaza del Duque de Medinaceli, una plaza preciosa trazada por el mismo que dibujó la Plaza Real. Como veis, es una mezcla donde aparece el típico plátano catalán de la Cataluña tradicional y la palmera romántica de este romanticismo. Bueno, ya veis este impresionante palacio que podía estar perfectamente en París y la secuencia de la calle. Aquí veis, fijaros bien las balaustradas, mármol precioso. Es un edificio precioso. Quizá no sabríamos si clasificarlo, no podemos llamarlo ni neoclásico ni tampoco romántico. Es más un edificio ecléctico neofrancés. Pero muy interesante. A su lado tenemos un edificio de 1860. También, como veis, es muy, muy bonito con este gran zócalo donde deja la altura al balcón para dar la sensación de gran escala. Donde tiene, ya veis que bien construido está esta rejería, 1860, por lo tanto estamos en Isabel II, el balcón corrido con estas bellísimas ménsulas y fijaros los dibujos de terracota típicos, en cierta manera, también de Cataluña. Y a su lado tenemos otro edificio, fijaros qué maravillosa puerta. Este también es considerado mediados del 19. Fijaros también con esta misma composición del estilo isabelino. Esto nunca haría un neoclásico sí que habría trazado estas estrellas, pero sería un arco de medio punto normalmente. Esto ya indica ese eclecticismo, ese romanticismo de Isabel II. Sin embargo, esta rejería podía ser perfectamente un edificio neoclásico. Fijaros que aquí las estrellas llegan hasta el primer piso y a partir de ahí, fijaros este balcón con estos elementos tan trabajados que indica normalmente una fecha posterior. Fijaros, es muy bonito el hecho de que plantean elementos fuertes y elementos ligeros. Luego ya veis la típica rejería y bueno, la coronación con un alero más neoclásico. Por eso este alero podría retrasar la fecha, sin embargo este dibujo del balcón la adelantaría. Y veis, es una época difícil porque se mezclan muchísimas tendencias. Bueno, y al lado tenemos otro edificio fantástico. Mirad qué bonita Bueno, pues este edificio es de 1940, aunque yo sospecho que hay elementos anteriores, ¿no? Por ejemplo, esta gran moldura, toda esta pieza podría ser 1910. No sé si es que hubo aquí un edificio anterior que luego se transformó, pero fijaros qué preciosa esta greca neogriega, maravillosa. También es muy bonita la puerta, más moderna. Fijaros también la preciosa, esa rejería bellísima. Todo esto podríamos decir que casi es anterior y sin embargo, si os fijamos en estos barrotes ya son posteriores a la guerra. Son barrotes ya de los años 40,
final de la Guerra Civil, barrotes clásicos que, bueno, son muy elegantes, a la vez de una cierta densidad, por lo cual yo creo que aquí hay dos fases en el edificio. Pero es verdad que en los años 40, después de la guerra, sigue una época de dominio de la arquitectura clásica, pero que es un clasicismo moderno, muy cercano a lo que fue el Art Déco, al racionalismo, y que va a evolucionar muy fácilmente hacia la arquitectura de los 50, 60, una arquitectura mucho más moderna. Pero sí que tiene la gran escala de los rascacielos de los años 30 y 40 de toda Europa. Bueno, aquí tenemos este precioso monumento, 1850. Como veis, es un monumento romántico, a la vez clásico, la gran columna, y a la vez este romanticismo de las tallas, de las figuras. Preciosa, es una preciosa, una estatua de homenaje a un gran almirante. Fijaros la conjunción de farolas, de parterres, el típico jardín romántico, dando ya hacia el mar, una plaza muy bonita. Y aquí tenemos enfrente un edificio fantástico, quizá el edificio más antiguo de los que estamos viendo, un edificio de 1840. Estamos aún no ha tomado el poder Isabel II, es muy pequeñita, es la época de la regencia de Espartero, el que bombardeará Barcelona, y ha pasado ya la regencia de su madre, María Cristina de Nápoles, la mujer de Fernando VII. Estamos, por tanto, en el inicio, a punto de iniciarse la época isabelina. Por lo tanto, es un edificio neoclásico casi perfectamente puro. Fijaros que no hay ménsulas, no hay casi decoración, es un edificio fantástico de ese neoclasicismo barcelonés tan poderoso. ¿Veis la curvatura de la esquina, las pequeñas frisos que van marcando las horizontales y esos maravillosos aleros del neoclasicismo barcelonés? Y fijaros las piezas, bueno, es un edificio fantástico, además tiene una gran dimensión, una pena que no yo hubiera seguido hasta el final. Fijaros la rejería, con estos arcos góticos, es curioso, es típica del neoclasicismo. La moldura tiene esta pequeña moldura final, pero sin embargo ahí no, ¿veis? Ahí esas losas, esa perfecta losa del neoclasicismo barcelonés, tan perfecta, tan sencilla. Mirad qué bonita esa losa. Ni una sola ménsula sujeta las losas, es todo una pureza y una simplificación absoluta. El neoclasicismo fue un movimiento que surge contra el barroco, queriendo volver a una antigüedad greco-romana. Es asociado a veces con la Revolución Francesa, con los ilustrados, aunque no tenía que ver. Muchos de estos arquitectos fueron ejecutados por la Revolución y muchos eran arquitectos que fueron en Francia de Luis XVI. Pero es verdad que la Revolución buscó un estilo y entendió que este podía ser un estilo republicano, un estilo que hablaba de una nueva república contra la monarquía. Pero no era del todo cierto. Ellos lo que querían era buscar volver a un mundo, a una antigüedad clásica, muy poderosa, muy fuerte. Es un estilo apasionante. Hay quien dice que es un prólogo de lo que luego será el estilo moderno de arquitectura, pero este estaba dentro, absolutamente dentro de la tradición. Es una especie de renacimiento más fuerte que el Renacimiento, porque está basado en parte en Grecia ya. Bueno, fijaros qué elegancia del zócalo, qué rotundidad. El neoclasicismo utiliza unos grandes sillares normalmente. Bueno, esa puerta es bonita. Y bueno, no me cansaría de enseñároslo. ¿Recordáis cuando vimos la calle de Ferran? Esas ventanas termales, esas ventanas menos de semicírculo, esos ojos de arriba, es típico del neoclasicismo más revolucionario. Aquí apenas, como veis, es un edificio que define todo el frente y que podría haber seguido aquí, pero veis, este ya tiene más matices, tiene las pequeñitas ménsulas, la moldura ya está un poquito más trabajada. Fijaros el lateral que cambia la rejería, esta rejería típica, lo vimos en la calle Ferran. Fijaos que, bueno, está muy bien restaurado, qué elegancia de los huecos, parecen estos huecos. Este es de 1840, como he dicho. Fijaros que aquí hacia la fachada lateral parecen ya unos huecos más sencillos hacia la fachada trasera. Pero no por eso dejan de ser unos grandes cubos con un empaque tremendo. Bueno, fijaros, creo que ha sido transformado en hotel.
una pieza fantástica. Ahí lo vemos al fondo. A veces pensé si realmente esta casa podía, pero no, esta está, como veis, muy variada con esos ejes. Bueno, aquí tenemos, fijaros qué bonita esta fotografía, con ese gran edificio tan sereno de fondo de la estatua. Y aquí tenemos este otro. Fijaros, curioso, estos edificios que crean una gran losa que coincide con la losa del balcón para generar como una especie de zócalo del primer piso. Son también muy interesantes. Pero es curioso esta secuencia de las dos ventanas. Se ha querido crear algo aquí. No sé cómo pudo ser esto. Tenemos la plaza de nuevo y ahora encontramos un edificio fantástico donde está la placa que habla de Anselmo Clavé, que es registro civil, y como veis es un edificio clásico. Fijaros, aquí tenemos los barrotes de la época de Isabel II, esos barrotes clásicos que los vimos en la Plaza Real, los elementos fuertes de la Plaza Real, pero luego tenemos unas transformaciones en el siglo XX y también en el siglo XIX. Fijaros, va marcando los torreones, muy bonito esta idea de marcar el torreón, de entre dos torreones un cuerpo más suave, que en este caso está enfoscado, rojo. Pero esto, por ejemplo, esto es posterior, ¿veis? Esto sería típico de 1910, de la Belle Époque, como muy exagerado, misma ménsula, expresionista, claro, es muy bonito y sin embargo convive con unos balcones clásicos, edificios. Mirad, y esto era lo que había allí. Había una antigua casa que luego fue, ahí la vemos también, que luego fue transformada. ¿Veis? Aquí la vemos de nuevo. Aquí vemos nuestro edificio. Fijaros que aquí da la impresión que todo hubiera sido una unidad, este gran edificio. Tendríamos que investigar si es verdad. Bueno, fijaros el reloj de sol, edificio fantástico. Esta fachada es mucho más bonita que la que vamos a ver luego, que da la Plaza de la Merced. Bueno, fijaros qué bonito este torreón zócalo, que marca la fuerza de este torreón que se está insinuando, también con las dobles ménsulas respecto al balcón. Bueno, es muy bonita. También esto que no solemos ver, estos capialzados de los huecos. Y al lado tenemos un edificio fantástico, porque es un edificio neoclásico, con unos gestos que no hemos visto en Barcelona, unos gestos típicos del neoclasicismo, muy típicos del neoclasicismo romano, que son la ruptura del prisma, creando un escalonamiento de volúmenes. Fijaros qué bonito. Aquí el torreón, lo que tendría que haber sido el torreón, se queda más corto para que destaque el cubo central. Bueno, mirad qué bonito los huecos, mirad la pureza de las losas del balcón, pero que sin embargo tienen pocas ménsulas, tiene ménsulas en lo que son los torreones. Fijaros aquí que aparece un hueco rompiendo el ritmo, como preparando la aparición de ese escalonamiento. Es un edificio fantástico. Es muy sereno, es un edificio puramente neoclásico. Fijaros qué bonita esta secuencia. Esto hemos visto en Roma. Hay muchos edificios neoclásicos en Roma, que es donde nació el neoclasicismo, que tienen este juego de volúmenes, marcando las esquinas, rompiendo las esquinas. Bueno, la puerta también es muy bonita, muy bien restaurado, fantástico. Fijaros que esta secuencia de huecos que van hacia lo pequeño, una secuencia muy barroca, muy del último barroco español, que sin embargo la retoma el neoclasicismo. Y estos huecos que parece que preparasen que algo va a pasar ahí. Mirad también el alero, muy austero. Es una casa fantástica. Bien, la carpintería ha sido bonita en la restauración que ha tenido. ¿Veis? Es una pieza muy enigmática que valora como la aparición de un cubo central oculto. Y bueno, lo veremos cuando veremos de la calle de Paseo Colón. Bueno, ya enfilamos de nuevo esta calle, no quiero cansaros, ya vamos hacia el final. Aquí tenemos todo este frente, una sucesión de... ya estamos en el Carrer Ample, y aquí vemos estos zócalos tan bonitos, el hotel, con el cariño con el que estaban hechos, y estas enormes ménsulas que sujetan la locura de estos grandes vuelos de piedra. Aquí han optado por alegrar
No sé si aquí hubiera sido muy interesante haber mantenido las contraventanas. Bueno, fijaros qué moldura tan clásica, tan preciosa tienen los huecos. Que es curioso, que tiene una moldura que luego dejan pasar una parte plana para de donde va a surgir la ménsula. Es curioso esta intersección entre lo que demanda la ménsula y lo que demanda el hueco, ¿no? Muy, muy bonita. Claro, son unas ménsulas, estas son casi unas ménsulas neoclásicas puras, aunque suelen ser, el neoclasicismo es aún más austero, es como aquella de allí. Sin embargo, esta ya es pretendidamente abstracta, ¿veis? Con esos cubos pequeñitos. Es una casa muy bonita, la verdad. No sabemos qué tendrá que ver con la que habíamos visto antes. ¿Veis? Aquí tenemos la continuidad del alero y de muy parecidos los. Habría que estudiar bien estas frentes para ver si realmente ocultan una única casa. Seguimos y aquí aparece este otro zócalo tan bonito de 4 arcos, donde fijaros estos estribos marcan como el torreón, lo marca este, y el otro torreón, y esto en origen quizá habían sido 2 huecos abiertos. Bueno, se ha hecho un portal bastante bonito, ya lo veis, la pena es que esté ciego, ¿no? Quizá es el arquitecto quiso mostrar, veis, aquí muestra el torreón con las estrellas y estos 2 huecos tendrían que haber sido abiertos, pero probablemente no era necesario. Y ahí tenemos el gran balcón. Pero fijaros la riqueza que tiene cualquiera de estas casas, es un verdadero tesoro. En ménsulas, fijaros el tratamiento de esta gran losa, las ménsulas de estas grandes losas de los balcones, el alero. Bueno, es una arquitectura fantástica. ¿Veis? Son 2 torreones que están marcando un espacio más abierto, que por eso tiene el balcón corrido. ¿Veis qué bonita? Es muy elegante este zócalo porque con esta altura le da una gran prestancia. Pero bueno, todos son distintos, es asombroso. Aquí aparece algo que parece unitario, sin embargo son realmente 2 casas, aunque tienen elementos muy parecidos. Es otro zócalo más austero y a su lado, claro, es que es la misma casa realmente, pero sin embargo no, en la realidad no lo es. Aquí tenemos distintos balcones. Este barrote más clásico lo vimos en la Plaza Real. Que normalmente este es más antiguo que este. Pero veis, esta tiene contraventanas, esta en cambio las ha perdido. Sin embargo, sigue el mismo alero clásico de la casita de al lado, que es muy diferente. Bueno, como veis, todas tienen los barrotes todos distintos, pero sin embargo la cornisa es idéntica. Que aquí vamos a encontrarnos, veis, ya son 2 casas distintas. Sin embargo, parecen que pudieron ser la misma. Y aquí llegamos a una pieza curiosa, porque no hemos encontrado hasta ahora ninguna pieza racionalista, y esta nos puede permitir hablar del racionalismo. Fijaros qué impresionante portal. ¿Qué fue el racionalismo? El racionalismo es una especie de renacimiento, es algo que rompió totalmente con la arquitectura que hasta entonces se había hecho, que pretende una arquitectura absolutamente austera, que aparezca la construcción de hormigón como lo que es decir, mostrando una arquitectura muy horizontal, de huecos horizontales, suprime totalmente la decoración. Aquí es un último testimonio con esta cornisa y esta preciosa puerta, vuelve a un mundo abstracto. Bueno, fue una revolución en todos los sentidos, urbanística, porque propone la separación de funciones en la ciudad, la arquitectónica, suprime las clases sociales, suprime las jerarquías, suprime la idea de zócalo, basamento, coronación, ataca totalmente la ciudad clásica. Le Corbusier propuso derribar toda Barcelona y plantea una arquitectura absolutamente despojada de decoración, muy sincera, aparentemente funcional y sincera, pero que es una evocación a la vez de un mundo mediterráneo, de volúmenes puros, cubista. En este caso no podía aún hacer lo que él hubiera querido, que era grandes huecos, ¿no? Entre la ventana de guillotina va mejor con esta arquitectura, volúmenes que vuelan lisos, ningún tipo de decoración. ¿Qué tiene toda esta arquitectura? Realmente fue una reacción, igual que existe esa reacción clásica contra la burguesía que había ido conducido a la Primera Guerra Mundial,
esta quiere destruir esa sociedad burguesa. Por eso estos arquitectos en general eran arquitectos revolucionarios. Eran arquitectos comunistas, eran arquitectos nacionalsocialistas, fascistas, falangistas. Es decir, eran arquitectos jóvenes que querían crear una revolución que destruyera a esa burguesía que había conducido a la Primera Guerra Mundial. Pero en todos ellos, ese afán de revolución va a conducir a los movimientos totalitarios. Esta arquitectura va a conducir al nazismo y se nota, en cierta manera, en sus miradas tan violentas, en sus huecos tan duros, en su carácter casi militar. Sí que es una arquitectura premonitoria de lo que va a pasar. Este cubismo tan duro, la destrucción de la mano del hombre, de la artesanía, de la decoración, pues sin duda está insinuando movimientos totalitarios. Y sin duda esta arquitectura está insinuando, en mi opinión, en mi humilde opinión, está insinuando que Europa se dirige hacia una gran confrontación entre el comunismo y los movimientos, por así decir, totalitarios. Aquí vemos el lateral, fijaros este final. Por tanto, es una arquitectura, en su momento no gustaba nada, se llamaba arquitectura de garaje, ahora está muy valorada porque hay muy pocos. Después de la Guerra Mundial realmente esta arquitectura desapareció, dio paso al movimiento moderno, pero realmente desapareció el momento este épico de estos años 30 en que se está debatiendo el destino del hombre. Fijaros, aquí está ese final, toda una pieza. Su intención era siempre que la vivienda fuera pasante, que no hubiera estos patios, pero bueno, aquí está actuando dentro del casco viejo. Entonces tiene una poética que es muy interesante. Bueno, aquí tenemos el lateral del edificio de registro civil. Quería que lo vierais. Bueno, y esta es la plaza de la Merced, el borde del registro civil. Fijaros con estos barrotes, un edificio ya transformado ya en el siglo XX. Es decir, como veis, se podían usar las mismas rejerías para adaptarse. Pero sin embargo, veis, la proporción de huecos está peor, tiene menos fuerza. Se da la impresión que este era un edificio de esta altura, con estas ventanas que acababan y que luego se le añadieron 2 pisos. ¿Veis? Que aquí quería que vierais de nuevo. ¿Veis? A pesar de que esta arquitectura normalmente rompe muchísimo con la arquitectura de esta burguesía, sin embargo aquí está integrada, como veis, con este torreón, esa moldura que aparece en lo alto. Normalmente destroza los cascos históricos cuando actúa, pero en esta fase, que es aún una fase inicial, donde es muy lisa, donde aún no aparecen sus terrazas, pues realmente a veces se integra muy bien. En este caso, como veis, no tiene la delicadeza de todos esos balcones tan trabajados, pero bueno, pasa bastante desapercibida. Y al lado tenemos este impresionante palacete, que curiosamente es el crédito mercantil desde 1896-1900. Y fijaros que es una arquitectura ya casi del siglo XX. Entonces, esta sí que es un eclecticismo también neofrancés. Tiene poco que ver con el romanticismo, bueno, poco que ver con el neoclasicismo de Barcelona. Pero es una época deliciosa. Fijaros, maravillosa puerta, es un poquito afrancesado, ya lo veis, esta es una arquitectura muy francesa, del barroco francés, pero tiene una gran serenidad, una perfecta ejecución. Es un edificio fantástico también, como veis. Claro, es increíble esta reproducción de esa rejería del barroco francés cercana al neoclasicismo francés. El barroco francés es un barroco muy plano, muy diferente del barroco español o del barroco italiano, y conduce suavemente hacia un neoclasicismo muy suave, porque esta pieza casi podía ya insinuar un neoclasicismo. Pero bueno, esto es una reinterpretación a finales del siglo XIX ecléctica de toda esa arquitectura francesa tan delicada. Como veis, tenemos todos los sistemas de arquitectura: neoclasicismo, racionalismo, eclecticismo, y vamos a acabar con, aquí tenemos parece que ahora ya es un hotel. Acabamos con este edificio, que es un edificio fantástico. A este edificio también tenemos la fecha. Este edificio es de 1853. Por lo tanto, estamos en
el reinado de Isabel II, es ya un neoclasicismo que se dirige hacia el romanticismo. ¿Veis? El neoclasicismo nunca habría hecho esta moldura tan femenina, tan fina, sino que habría sido mucho más rotundo. Pero fijaros qué precioso zócalo de arquerías, la fuerza de ese tremendo balcón, sin ninguna ménsula, la aparición del balcón curvo, algo que tampoco había hecho el neoclasicismo, pero que sí se hace ya en época de Isabel II, estos balcones curvos. Fijaros, sin embargo, que la losa es muy fuerte, es muy neoclásica, muy pura aún. Y luego fijaros este friso de este cuerpo de columnas, columnado, que es precioso, que recuerda mucho a la Plaza Real, con sus sistemas de columnas y de ático. Entonces es curioso porque es una proporción extraña de dos pisos uno sobre otro, pero es un edificio fantástico. Aquí tenemos la curva típica del neoclasicismo, que luego sigue Isabel, esa cornisa tan fina, ya alejada del neoclasicismo. Como os he dicho, este era de 1853, eso es decir, muy temprano. Es muy temprano respecto a otros edificios que son de los años 60, 70. Estamos casi en el nacimiento del arte isabelino. El neoclásico nunca habría hecho esos capiteles tan finos, habría sido más violento, probablemente nunca habría hecho este juego como veis, un juego casi de dórico y jónico. El jónico representa siempre lo femenino, el dórico, bueno, esto es más un toscano, lo masculino, está lo más ligero sobre lo más fuerte. Luego es una casa preciosa. Fijaros qué bonita, es curioso la gran altura que coge, porque normalmente esta coronación suele ser de un piso, como vimos en la Plaza Real, ¿no? Normalmente estos frisos del cuerpo, o sea, si todo edificio clásico tiene basamento, que normalmente en el neoclasicismo y en el liberalismo de Isabel II está marcado con franjas horizontales, el cuerpo, que es el cuerpo principal del edificio, que muchas veces tiene 2 o 3 alturas, lo veíamos en la Plaza Real, y que en este caso marca estas maravillosas columnas. Y luego la coronación, que suele ser solo un piso, y que en este caso hay una competencia entre los dos pisos. Es un caso muy atrevido de arquitectura y emocionante por ello, porque da la impresión de mucha más altura que todos esos edificios. Bueno, fijaros qué plaza tan bonita, con esas encinas. Y no solemos encontrar casas con estas columnas. Ya habéis visto que no aparecen. Sí, en la Plaza Real, en alguna casa hemos visto, creo que en la calle Ferrán teníamos alguna casa que tenía estas columnas, pero no suelen aparecer. Como veis, siempre la arquitectura trata de ordenarse sin necesidad de columnas. Entonces es un tesoro tener este gran palacio. Bueno, fijaros qué bonito es. Como veis, la rejería con arcos góticos. Como digo, es una época temprana, 1853. Ahí se considera 1850 el final del neoclasicismo. Pero esto ya es un edificio claramente isabelino. Siempre que veáis estos balcones curvos, estamos en la época de Isabel II. Y bueno, nos despedimos con la iglesia de la Merced, la preciosa estatua de la Merced, y acabamos aquí y seguiremos en otras charlas en la calle Amplia. Muchas gracias.